Comienza La Hora Feliz. El espacio para los más pequeños de la casa, aquí, en Radio María. Hola amiguitos, ¿cómo estáis? Nosotros ilusionados por estar de nuevo aquí en este programa de La Hora Feliz. Os saluda Yolanda Gómez y conmigo están Elena, Blanca, Nuria y Sonia. ¿Qué tal, chicas? ¡Hola! Bueno, ¿cómo van esos estudios? Bien. Bien. Ahí. Vamos tirando. Sobrevivimos. Sobrevivís. Bueno, y vosotros, amiguitos que nos estáis escuchando, espero que estéis todos muy bien y que también estéis bien con los estudios, aunque ya sé que a veces pues no apetece estudiar nada, pero en fin, hay que hacerlo. Hay una frase que dice: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Y hay otra frase también que dice: el aprendizaje es un tesoro que seguirá a su dueño a cualquier lugar. Así que ánimo, amiguitos, que es muy importante aprender. Vamos con el sumario del programa. Hoy vamos a descubrir cómo la Cuaresma nos invita a aprender, a mirar y a actuar como Jesús. Después os hablaremos de los Juegos Olímpicos de Invierno y las medallas conseguidas por España. También os contaremos unas curiosidades sobre la ópera y los hermanos Grimm. Y terminaremos con un cuento sobre un pingüino y la gran aventura que vivió. En la Cuaresma, Cristo nos llama a ser testigos de su amor con nuestras acciones. Santa Teresa de Calcuta. Te ofrezco mi corazón, Jesús, para que lo llenes con tu espíritu. Te ofrezco mi corazón, Jesús, para que lo hagas más bueno con todos. Te ofrezco mi corazón, Jesús, porque en esta Cuaresma quiero aprender a vivir como tú nos enseñas. Te ofrezco mi corazón, Jesús, para que lo acerques más a la belleza, la gloria y la esperanza de la Pascua. Ayúdanos a lograrlo, Señor. Amiguitos, estamos en Cuaresma y este es un tiempo precioso para revisar cómo es nuestra vida, a qué le damos importancia realmente y cómo nos comportamos con los demás. Y quien nos puede ayudar a ser mejores, pues es Jesús. ¿Cómo? Muy fácil. Vamos a leer la Biblia estos días, un poquito cada día, y que esta Cuaresma pues nos sirva para aprender a mirar y a actuar como Jesús. Hoy vamos a mirar 3 gestos suyos que cambiaron vidas y que también pueden cambiar la nuestra. El primer gesto es el de escucha. Fijaos, en el pasaje de la mujer samaritana, que podemos leer en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, versículos del 5 al 42, vemos cómo Jesús, después de mucho caminar, pues está cansado, por lo que se detiene en un pozo para descansar. Es mediodía, hace calor y tiene sed. Y allí se encuentra con una mujer samaritana que estaba sacando agua del pozo. A ver, amiguitos, tenéis que saber que los judíos y los samaritanos en ese tiempo pues no se llevaban nada bien, casi ni se hablaban. Pero Jesús rompe esa barrera y le dice: «Dame de beber». Y aquí vemos que Jesús habla con todos, incluso con quienes otros pues lo evitarían, porque para él nadie es menos importante. Le dice la mujer samaritana: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Le dice la mujer: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes esa agua viva?
Fijaos, amiguitos, y es que la mujer piensa en el agua que hay en el pozo, pero Jesús le está hablando de otra agua, el amor de Dios, que llena el corazón y quita la sed de verdad. Jesús le dice que hay un agua que no se agota. Ese agua es la alegría, la paz y el amor que vienen de Dios. Y luego, en este pasaje vemos cómo Jesús deja que la samaritana le hable y también le pregunte. Y él, pues ya conoce su vida, sus errores, sus heridas, pero no la juzga. No le dice, siempre haces todo mal. No, simplemente la mira con cariño y le ofrece una nueva oportunidad. Es decir, Dios te conoce tal como eres, con tus fallos y tus cosas buenas, y aún así te quiere muchísimo. Jesús habla con la samaritana y tras escuchar sus palabras, la samaritana se emociona tanto que deja su cántaro y corre a contar a todos los de su pueblo lo que ha vivido. Es decir, se convierte en mensajera sin que Jesús se lo pida. ¿Por qué? Porque cuando alguien se siente amado de verdad, quiere compartirlo. ¿Sabes qué? Escuchar es uno de los gestos más poderosos que existen. Cuando escuchas a alguien le dices, tu vida importa, tu vida me interesa lo que me estás contando. Así que en esta Cuaresma, pues podemos pensar, ¿a quién podrías escuchar tú? ¿A un compañero que siempre está solo? A lo mejor. ¿O a un familiar, pues que habla y que nadie le atiende? O también en esta Cuaresma podemos escuchar a un amigo que está pasando un mal momento. Tenemos ahí posibilidades. Fijaos en lo que hace Jesús e intentemos imitarle, escuchar. Porque la Cuaresma, amiguitos de la Hora Feliz, empieza por abrir los oídos y el corazón. El segundo gesto del que os queremos hablar hoy es que Jesús toca a los excluidos. Fijaos en el pasaje de la Biblia donde se nos habla de Jesús y del ciego Bartimeo. Lo podemos leer en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, versículos 46 al 52. Bartimeo es un mendigo ciego que, al saber que Jesús pasa por donde él está, pues empieza a gritar para que le hagan caso. Vamos a leerlo. En aquel tiempo, mientras Jesús salía de Jericó acompañado de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, «¡Hijo de David! ¡Jesús! ¡Ten compasión de mí!». Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más, «¡Hijo de David! ¡Ten compasión de mí!». Jesús se detuvo y dijo, «Llamadle». Llaman al ciego, diciéndole, «¡Ánimo! ¡Levántate! ¡Te llama!». Y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino donde Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo, «¿Qué quieres que te haga?». El ciego le dijo, «Rabuní, que vea». Jesús le dijo, «Vete, tu fe te ha salvado». Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. ¿Qué podemos ver en este pasaje de la Biblia? Pues que Jesús se acerca a quienes todos apartan, a los que nadie elige, a los que reciben burlas, a los que parecen invisibles. ¿Y esto cómo lo podemos llevar a nuestra vida, amiguitos? Pues a ver, pensad, en vuestra clase, digamos, ¿quién es el Bartimeo? ¿Quién es el que siempre queda, pues está fuera del grupo, al que nadie elige, el que recibe burlas? Pensadlo. La Cuaresma, amiguitos, es un tiempo para detenernos, para mirar y acercarnos. La Cuaresma es incluir, no excluir. Y aún hay un tercer gesto del que queremos hablar hoy, y es que Jesús comparte. ¿Os acordáis del pasaje de la Biblia donde se nos cuenta la multiplicación de los panes? Hay una multitud que ha estado siguiendo a Jesús, escuchándole, y claro, pues hay un momento en el que todos tienen hambre. Los discípulos entonces dicen, no tenemos suficiente. Pero entonces un niño aparece ahí, un joven con 5 panes y 2 peces. A ver, que parece muy poco, casi nada. Pero Jesús toma ese poquito, lo bendice, da gracias y comparte. Y todos comen. Jesús no hace magia. Primero hay alguien
que ha tenido que compartir lo que tenía, esos 5 panes y 2 peces. Y la verdad que parece algo muy pequeñito, algo humilde, pero en las manos de Jesús se multiplica. Y es un momento precioso, porque compartir, además, pues crea comunidad. En esta Cuaresma, a ver, preguntaos, ¿qué podemos compartir? Y no solo me refiero a las cosas materiales. Podemos compartir nuestro tiempo, nuestra ayuda, el talento que tenemos, la paciencia. A veces, un pequeño gesto de cada uno de nosotros puede multiplicar la alegría de otros. Y la Cuaresma es generosidad en acción. Amiguitos de la Hora Feliz, hoy hemos visto estos 3 gestos de Jesús: escuchar, acercarse y compartir. 3 gestos que transforman vidas. 3 gestos que cualquiera de nosotros podemos intentar hacer en esta Cuaresma. 3 gestos que hacen que este tiempo de la Cuaresma sea un camino hacia un corazón más parecido al de Jesús. Esta Cuaresma no solo podemos proponernos renunciar a los dulces o al móvil o al ordenador, cosa que es muy bueno, hacerlo en esta Cuaresma, pero también podemos hacer algo más grande. Escuchar como Jesús. Acercarnos como Jesús. Compartir como Jesús. Si hacemos eso, aunque sea un poquito, estaremos caminando juntos hacia la Pascua con el corazón más parecido al de Jesús. Es la hora de cambiar, es el tiempo de transformar nuestra mente y nuestro corazón. Conviértete en tu mejor versión, cambia todo y hazlo mejor. Pon sonrisas en vez de dolor, sé un regalo para los demás y con todos solidaridad. Que el Señor te dé el valor para ser signo de su amor y forjar un mundo mejor. Es la hora de cambiar, es el tiempo de transformar nuestra mente y nuestro corazón. Conviértete en tu mejor versión. Es la hora de cambiar, es el tiempo de transformar nuestra mente y nuestro corazón. Conviértete en tu mejor versión. Estás escuchando La Hora Feliz en Radio María. Descubrimientos a los 4 vientos. Amiguitos, hoy os traemos más curiosidades, entre las que están los Juegos Olímpicos de Invierno que ya han tenido lugar en Italia y donde el equipo español ha hecho historia. Pero vamos a empezar con Elena. En el programa anterior os hablé de los hermanos Mozart y en este programa os voy a hablar de otros 2 hermanos. Hace más de 200 años nacieron en Alemania 2 hermanos que cambiarían la historia de la literatura para siempre. Jacob Grimm, el mayor, y Wilhelm Grimm, el menor, que además nació un día como hoy. Los 2 estudiaron Derecho en la universidad, pero pronto se enamoraron de la historia, el lenguaje, las palabras antiguas y las historias populares que la gente contaba en pueblos y aldeas. En aquella época, muchos cuentos tradicionales solo existían de forma oral. Se contaban en voz alta en casas y reuniones, pero no estaban escritos. Entonces, si nadie los recopilaba, podrían desaparecer para siempre. Así que los hermanos Grimm comenzaron a investigar y
Fueron preguntando relatos a amigas suyas o otras mujeres qué cuentos les contaban a los niños. O qué cuentos contaban en esas reuniones, cuando se reunían con amigos, con familia, etc. En 1812, los hermanos Grimm publicaron su primer libro, que se llamaba Cuentos de la infancia y del hogar. Al principio las historias eran bastante oscuras, pero con el tiempo las adaptaron para que fueran más apropiadas para los niños de todo el mundo. Gracias a su trabajo, hoy conocemos historias como Blancanieves, Hansel y Gretel, Cenicienta, Rapunzel. Gracias a los hermanos Grimm, los cuentos populares europeos no desaparecieron, y la cultura popular comenzó a considerarse algo valioso que había que cuidar. Pero sobre todo nos demostraron algo muy importante, que las historias importan, nos enseñan, nos conectan y sobre todo viajan a través del tiempo. Y hay otra forma muy curiosa de contar historias, la ópera. Tal día como hoy se estrenó la primera ópera moderna, Orfeo, del compositor Giuseppe Verdi. Ahora, nuestra generación ve este género teatral y musical como algo muy antiguo, pero os vais a dar cuenta de que en realidad tiene una historia súper curiosa. La ópera nació con la idea de revivir el teatro clásico de Grecia. Pero bueno, había que hacerlo más divertido, ¿no? Había que darle un giro musical. Y, por ejemplo, esa fue una de las razones por las que las mujeres tardaron mucho en poder actuar. Sus papeles los hacían chicos jóvenes con la voz muy aguda, los castrati. Por ejemplo, otras cosas que han ido cambiando mucho. Hace tantos años no podía haber efectos especiales como los de las pelis que vemos ahora en el cine. Pero aún así, se lo curraban mucho y conseguían efectos muy curiosos. Sabemos que en los teatros del siglo XVII, en Venecia, en los escenarios hacían barcos que parecían navegar por el escenario y tormentas con truenos reales hechos con enormes láminas de metal. Y otra curiosidad, si os acordáis, que Elena nos habló en el programa anterior, de la flauta mágica de Mozart. Hay una escena en la que la reina de la noche canta notas tan agudas que llegan a un fa sobreagudo. Es una nota tan aguda y tan difícil que hay cantantes que se dedican toda su vida a prepararse para poder cantar esa nota. Otra curiosidad es que 2 de las óperas más famosas están ambientadas en la misma ciudad española, El Barbero de Sevilla y Carmen. Lo curioso de esta última, Carmen, es que su compositor, que era francés, nunca visitó España. Y seguro que os suena. A ver si habéis escuchado esta parte. Así que la ópera, aunque nos suene antiguo y aburrido, tenemos que darle una oportunidad, porque es un género súper chulo, con piezas musicales que te ponen la piel de gallina. Y lo mejor es que hay óperas de todo, divertidas, de misterio, de amor, de fantasía, de fantasmas. Así que al final, la ópera no es aburrida, es como un montón de historias increíbles contadas con música impresionante. Bueno, amiguitos, pues aquí están estas 2 curiosidades de los hermanos Grimm y también de la ópera, de cómo da comienzo este género de la gran ópera. Y ahora vamos a hablar de esos grandes Juegos Olímpicos de Invierno que finalizaron este domingo y del que nos van a hablar ahora Sonia y Nuria. Bueno, pues como ha dicho Yoli, este domingo terminaron los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina. A lo mejor algunos los habéis visto y a lo mejor otros no. De cualquier modo, hoy vamos a repasar los momentos más emblemáticos de esta edición. Lo primero es felicitar a nuestros medallistas. Ana Alonso ganó el bronce en esquí de montaña, mientras que Oriol Cardona ganó el oro en esta disciplina en la prueba de sprint. Es el segundo oro en nuestra historia olímpica de invierno. El primero fue en 1972, con el esquiador Paquito Fernández Ochoa, al que seguro que vuestros padres y abuelos conocen, pues es que es una leyenda del deporte español. Y juntos, Oriol y Ana ganaron el bronce en relevo de esquimo, como se llama el esquí de montaña.
por lo que se han convertido en los primeros deportistas españoles en conseguir 2 medallas en unos Juegos Olímpicos de Invierno. ¡Enhorabuena! Hasta estos Juegos, ningún país sudamericano había conseguido una medalla de invierno, pero Lucas Pineiro rompió esta tradición y de la mejor manera posible. El brasileño se llevó el oro en el slalom gigante de esquí alpino. Y para finalizar el esquí, el noruego Klæbo ha conseguido su 11º oro olímpico, siendo el segundo deportista con más medallas de oro en la historia de los Juegos Olímpicos, solo por detrás del nadador norteamericano Michael Phelps, que tiene 23 oros. Un momento muy divertido que va a pasar a la historia del patinaje fue protagonizado por nuestro país. Tomás Guarino hizo una coreografía espectacular con la banda sonora de Los Minions. Mientras patinaba, el público se vino arriba y le empezó a vitorear. También en patinaje, el equipo polaco se hizo viral con su mascotita de peluche con forma de pierogi, un tipo de pasta rellena típico de allí. Yo lo he probado y me encanta. Pero sin duda, el premio se lo lleva el patinador estadounidense Ilian Malinin, cuando realizó en medio de la pista de hielo un perfecto mortal hacia atrás. Para que os hagáis una idea de lo arriesgado que es, estuvo prohibido por seguridad durante mucho tiempo. Si podéis, buscar el vídeo en internet, porque os dejará con la boca abierta. Encima se ve como alguien del público se queda impresionado. Bueno, no una persona cualquiera, sino el mismísimo tenista Djokovic. En esta edición ha habido de todo, desde móviles volando hasta pedidas de matrimonio. Pero sin duda, mi momento favorito es el del biatlón de esquí. Los 3 deportistas que iban últimos acordaron llegar a la meta andando como quien no quiere la cosa, y se inventaron su propia mini carrera al final. Creo que nos recordaron a todos que aunque compitas en algo muy muy importante, lo principal sigue siendo disfrutar y pasárselo bien. ¡Cuánta gente! ¡Qué ambientazo! ¡Por fin el público que merezco! Queremos apuntarnos. ¿Estás escuchando? El programa de los niños de Radio María. Chiqui Historias. El viaje de los pingüinos, por Fausto Antelo. Como cada año, la colonia de pingüinos estaba a punto de comenzar su migración en busca de aguas más cálidas y alimento. Sonny era un pingüino joven y esta sería su primera migración. Estaba muy entusiasmado y a la vez nervioso por el asunto. A Sonny le encantaba nadar y era bueno en ello, pero nunca lo había hecho durante tantos días seguidos. Todo comenzó sin sobresaltos. Durante los primeros kilómetros, Sonny iba en el grupo de los pingüinos jóvenes, escoltados por los mayores. Estaba feliz, nadando y avanzando hacia su destino día tras día. Pero durante la segunda semana de viaje, se desató una tormenta muy fuerte. Las aguas del mar estaban totalmente revueltas y el grupo de pingüinos acabó por separarse. Sonny fue arrastrado por una fuerte corriente mar adentro y él mismo se limitó tan solo a flotar y a no resistirse hasta que la tormenta cesara. Al cabo de unas horas, la tormenta llegó a su fin. El sol salió nuevamente y el mar recuperó su calma. Sonny pudo ver a lo lejos como el grupo de pingüinos se había reunido nuevamente. Todos, excepto él, que se había quedado muy alejado. A Sonny no le quedó alternativa que nadar solo hasta el lugar hacia donde su grupo se dirigía, ya que perdería más tiempo intentando reunirse con el grupo que siguiendo el camino a solas. El joven pingüino se sentía un poco desanimado. Él había pensado en ese primer viaje con mucho entusiasmo y soñaba con llegar a su destino con su grupo, pero lamentablemente no había podido ser así. Una vez en tierra firme, Sonny vio que sus amigos y familiares ya habían llegado. ¡Sonny! ¡Por fin llegas! Te vimos nadando aguas adentro después de la tormenta, comentó uno de los pingüinos adultos al ver llegar al joven.
Lo siento, no hubiera podido reunirme con vosotros para llegar a tiempo. La tormenta me alejó mucho. Se disculpó Sonny casi avergonzado. No lo sientas, Sonny. Lo tuyo ha sido una gran hazaña. Nadar en donde tú lo hiciste no es para nada fácil, y no muchos se animan a hacerlo. ¿De veras lo dices? Preguntó incrédulo Sonny. Claro que sí. Después de esta travesía, cualquier recorrido a nado te parecerá pan comido. Y si lograste llegar hasta aquí haciendo ese otro recorrido, seguro que te ha servido para fortalecerte enormemente. Sonny sonrió y se sintió muy orgulloso tras oír las palabras del pingüino adulto. Hasta hacía pocos minutos había pensado que su primera migración había sido un desastre total. Y aunque el camino no había sido el que él había soñado y planificado, había sido el camino perfecto para fortalecerlo y convertirlo en un intrépido nadador. Bueno, amiguitos, llegamos ya al final del programa. ¡Ay, qué rápido se nos ha pasado el tiempo!, ¿verdad? Espero que aprovechéis este tiempo de Cuaresma para convertir vuestro corazón y que se parezca cada día más al de Jesús. También acordaos de leer la Biblia y veréis todas las cosas que Él hacía por los demás. Y si queréis, pues nos podéis escribir al programa para contarnos qué propósitos os habéis marcado para esta Cuaresma. También nos podéis enviar algún cuento que vosotros mismos pues hayáis escrito. O también contarnos qué deporte de las Olimpiadas de invierno os gusta más. Por cierto, os recuerdo que va a haber otras Olimpiadas, en este caso los Juegos Paralímpicos de Invierno, que tendrán lugar en marzo, del día 6 al 15 de marzo. Bueno, pues si nos queréis escribir al programa de La Hora Feliz, este es nuestro email. lahorafeliz2@radiomaria.es. O nos podéis escribir por carta a la siguiente dirección postal. Paseo de los Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid. Y tenéis que poner en el sobre que es para Radio María, La Hora Feliz de Yolanda Gómez. Pues os recordamos también que podéis volver a escuchar este programa en el podcast que hay en la página web de Radio María. Tenéis que poner radiomaria.es y buscar ahí en los podcasts La Hora Feliz de Yolanda Gómez. Y también pues le podéis pasar el enlace del programa a vuestros amigos o familiares para que lo escuchen. Bueno, pues gracias Elena, Blanca, Nuria y Sonia por estar aquí un nuevo programa. De nada y compartid como Jesús. Muy bien, bueno, pues nos volveremos a encontrar dentro de 4 semanas. Si Dios quiere, será el martes 24 de marzo a las 8:30 de la tarde, una hora antes en Canarias. ¿Y vosotros sed buenos? Sí se puede. Sí se puede. Un fuerte abrazo para todos y sed felices. Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa aquí, en Radio María.